Hola, bienvenidos a nuestro módulo 3 del curso de Estrategias y Técnicas de Estudio. Mi nombre es Natalia Contreras, soy enfermera y magíster en docencia para la educación superior. En este módulo revisaremos los siguientes puntos. Todo se va a referir a las técnicas de estudio que son más efectivas. En primer lugar, la identificación del estilo de aprendizaje. Como punto 2, técnicas para mejorar la comprensión y retención. 3. Métodos para organizar y recordar la información. 4. Cómo mejorar la concentración y el rendimiento. Las técnicas de estudio son herramientas que nos ayudan a aprender de manera más efectiva, mejorar la comprensión y retener la información a largo plazo. Entonces, en este módulo en general vamos a explorar diversas estrategias para optimizar el aprendizaje según el estilo y necesidades de cada persona. Ahora bien, aquí les presento los diferentes estilos de aprendizaje, ¿ya? Esta es una teoría en el fondo. Hay alguna literatura que apoya estos estilos de aprendizaje y otra que dice que en el fondo esto tiene que ver con las preferencias de cada persona más que la forma en que las personas aprenden, ¿ya? Ahora es una técnica que nosotros podemos elegir en el fondo. Y es esencial que nos conozcamos a nosotros mismos, cómo es que se nos hace más fácil o más entretenido poder aprender. Ahora, si nosotros entendemos cuáles son nuestras preferencias con respecto a los estilos de aprendizaje, uno puede utilizar métodos que sean más efectivos y más personalizados. Vamos nombrándolo uno a uno. Visual se refiere a aquellas personas que aprenden mejor con estímulos gráficos como las imágenes, diagramas, colores y esquemas. Aquí se recomienda como técnicas usar mapas mentales, videos educativos, esquemas de colores, flashcards que sean bastante visuales. En el estilo de aprendizaje auditivo, las personas retienen mejor la información escuchando, hablando o repitiendo en voz alta. Algunas técnicas recomendadas pueden ser las grabaciones, explicaciones en voz alta, podcast, discusiones grupales o simplemente repetir en voz alta. El estilo de aprendizaje kinestésico prefiere el aprendizaje activo, físico y a través de la experiencia práctica. Las técnicas recomendadas pueden ser las dramatizaciones, experimentos, estudios con movimiento, usar maquetas o herramientas que uno pueda manipular o realizar algún procedimiento, practicar un procedimiento, ¿ya? Aquí uno puede, de acuerdo a sus preferencias, puede haber un estilo que sea predominante o se pueden combinar varios de ellos. Lo que yo recomiendo desde mi experiencia como docente es que lo más efectivo es combinar los estilos, ¿ya? Hay algunas personas que no les gusta mucho el estilo auditivo o que prefieren solamente el estilo visual o kinestésico porque el auditivo se les hace muy aburrido. Pero recomiendo totalmente que traten de desarrollar este estilo de aprendizaje porque ayuda muchísimo a mantener la concentración y se los dice una persona que realmente le cuesta mantener la concentración. Ahora vamos a ver algunas técnicas para mejorar la comprensión y retención. La primera de ellas es la técnica de resumen y paráfrasis. ¿En qué consiste esto? En leer un texto y escribir un resumen con las ideas principales. Se aconseja que se explique el contenido con palabras propias para reforzar la comprensión, ¿ya? Este es uno de los métodos más utilizados para poder mejorar la comprensión y retención. Lo que yo recomiendo es que primero se realice una lectura completa de la información. Luego se vuelva a leer y se subrayen las ideas que sean realmente importantes. Y posteriormente que se realice un resumen y por supuesto que esto sea explicado con sus propias palabras porque así van a poder determinar si realmente comprendieron o no los contenidos. ¿Por qué no hay que leer y enseguida resumir?
porque tendemos a escribir exactamente lo mismo, solamente que con otras palabras, y no se transforma en un resumen, sino que en una transcripción. Tampoco les recomiendo que lean y vayan subrayando lo que consideren importante de forma inmediata, porque al final uno termina subrayando todo porque todo le parece importante. Ahora, ¿por qué funciona esta técnica? Porque obliga a procesar y sintetizar la información, reforzando la comprensión profunda. Como segunda técnica están los mapas mentales y mapas conceptuales. Estos nos permiten representar ideas con diagramas para visualizar conexiones y jerarquías. Es ideal para materias con conceptos que se encuentran interrelacionados. A veces tenemos un montón de conceptos en nuestra cabeza y necesitamos ordenarlos. Necesitamos darles una estructura para poder encontrar el sentido. Entonces, si nosotros realizamos una lectura del contenido, luego subrayamos las ideas principales de estas ideas principales, vamos a poder armar nuestro esquema. Aquí les voy a mostrar algunos conceptos y diferencias, ¿ya? Este es el mapa conceptual, que es el más conocido. Es una visualización más estructurada, con enlaces lógicos y jerárquicos, ¿ya? Esto es lo más utilizado. Y por acá está el mapa mental, que es más libre, con una idea central que genera ramificaciones, ¿ya? Entre el mapa conceptual y el mapa mental, yo recomiendo el mapa mental. ¿Por qué? Porque nos permite incorporar aquí colores, dibujos, ¿ya? Que nos ayudan a recordar con mayor facilidad los conceptos, ¿ya? Entonces, también podemos considerar acá que es mucho más libre. Entonces, a veces con el mapa conceptual se nos dificulta ordenar la información, pero aquí nosotros podemos tirar líneas para cualquier lado y así podemos ordenar de mejor forma nuestras ideas. Ahora, ¿por qué estas dos técnicas funcionan? Porque facilitan la visualización de las relaciones entre los conceptos y mejora la memoria a largo plazo. Luego se encuentra el método Feynman. Este método consiste en explicar un concepto como si uno se lo enseñara a un niño. Si uno no puede explicarlo con sencillez, significa que necesita reforzar el aprendizaje. Ahora, ¿cuáles podrían ser pasos claves para poder llevar a cabo este método? En primer lugar, escribir el concepto que uno quiere aprender. Nosotros estos conceptos podemos extraerlos, ¿cierto?, de las técnicas anteriores. Luego, explicarlo con simples palabras, ¿ya? Y aquí, en esta explicación que nosotros vamos haciendo, que no tiene que ser escrita, sino que tiene que ser verbal, nos vamos a dar cuenta que hay algunos puntos que probablemente no manejamos tan bien. Entonces, aquí vamos a identificar las partes que uno en realidad no entiende completamente. Y posteriormente se estudia de nuevo y se trata de mejorar la explicación. Entonces, cuando uno trata de enseñarle en el fondo con simples palabras a un niño, como un niño de 6 años, nosotros vamos incorporando de mejor forma los contenidos y reforzando nuestro aprendizaje. La mejor forma de aprender es tratando de enseñarle a otras personas. Ahora, ¿por qué funciona? Porque revela lagunas en el conocimiento y nos ayuda a profundizar la comprensión. Por último, tenemos la lectura activa, que consiste en hacer preguntas antes, durante y después de la lectura. Aquí nos ayuda a subrayar palabras clave y anotar las dudas, ¿ya? Entonces, nosotros podemos llevar a cabo el método Feynman o la lectura activa antes o después. Aquí el orden de los factores no altera tanto el producto, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos que nosotros podemos llevar a cabo en esta lectura activa? Primero, subrayar las ideas que son clave, hacer algunas anotaciones en los márgenes y a partir de esas anotaciones, de estas ideas clave, formular preguntas y responderlas, ¿ya? Estas preguntas que nosotros generamos nos ayudan a crear resúmenes
o algunos esquemas para poder realizar después repasos. Incluso podemos, por ejemplo, generar flashcards donde anotamos el concepto por un lado y la respuesta por el otro. Entonces así cuando realizamos ejercicios de repetición o de repaso, nosotros vamos a tener listas las preguntas que tenemos que responder para ver si en el fondo recordamos los contenidos. ¿Por qué funciona esta técnica? Porque estimula la atención, mejora la comprensión y facilita la reflexión crítica. Ahora vamos a ver métodos para organizar y recordar la información. En primer lugar, está la técnica de repetición espaciada. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en repetir información en intervalos progresivos para evitar el olvido. ¿Ya? Aquí, como les mencionaba, uno puede usar tarjetas de memoria, conocidas como flashcards, para repasar algunos conceptos clave. Podemos utilizar nuestro mapa conceptual para poder ir explicando cada uno de los conceptos, etc. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos esta técnica de repetición espaciada, que va a ser lo más importante? Porque nosotros tendemos a olvidar con el tiempo, ¿ya? Aquí hay un esquema que representa el porcentaje de retención en virtud del tiempo. O sea, nosotros vamos olvidando. Por eso hay muchas personas, muchos estudiantes, yo lo veo con mucha frecuencia, que dicen que ya no se acuerdan de nada de lo que estudiaron para la primera prueba. Entonces, para las últimas pruebas, cuando se involucra una mayor cantidad de contenido, no se acuerdan de lo que estudiaron previamente. ¿Y por qué sucede esto? Porque no hubo repetición. Muchas veces estudian el día antes y con ese estrés de que tienen la prueba al día siguiente, el examen al día siguiente, retienen de forma temporal bastante información, pero eso no funciona a largo plazo y de hecho tampoco le funciona a todas las personas, ¿ya? Entonces, cuando llega la hora de recordar, no lograron consolidar bien ese aprendizaje. Y en el fondo, cuando uno está estudiando, estudia para incorporar este aprendizaje y no olvidarlo en el tiempo. Entonces tenemos que buscar la estrategia que sea más efectiva. Por acá les muestro otro gráfico que sigue la misma idea de cuánto nosotros retenemos en virtud del tiempo, y aquí nosotros podemos observar que en la medida que vamos haciendo repasos de los contenidos, vamos volviendo a generar un mayor porcentaje de retención y así se puede mantener en el tiempo. Esto, como podríamos verlo en un ejemplo, si nosotros memorizamos un número de teléfono de alguien antes de anotarlo en nuestro teléfono, lo repetimos una sola vez, así que probablemente, como no vamos a necesitar ese número en el futuro, nuestro cerebro, ¿qué hace? Lo olvida, porque no encuentra ningún sentido en recordarlo. En cambio, va a haber otros números que sí vamos a recordar en el tiempo, que estamos repasando constantemente, como nuestro propio número de teléfono, que lo vamos a repetir cada vez que se lo estamos entregando a alguien, nuestro root, el número de nuestra casa, etc. Otro método para organizar y recordar la información es la elaboración de preguntas y autoevaluación. Entonces, aquí nosotros tenemos que crear preguntas basadas en el material y tratar de responderlas sin ayuda. Entonces, esto nos va a servir para realizar simulaciones de exámenes para medir el conocimiento. Y muchas veces las mismas preguntas que uno elabora son las preguntas que aparecen en las evaluaciones. Ahora, ¿por qué funciona esta técnica? Porque la autoevaluación activa el recuerdo, refuerza el aprendizaje y revela lo que aún uno no domina. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicarla? Podemos crear una batería de preguntas de distintos niveles de dificultad y realizar simulaciones de exámenes bajo un tiempo real para medir la preparación. Entonces, nosotros elaboramos las preguntas y después vamos generando los repasos en base a nuestras preguntas. La primera vez las escribimos, ¿cierto? Y después nos vamos reevaluando de manera verbal.
Y por último tenemos el uso de mnemotecnias, ¿ya? En donde se crean acrónimos o frases fáciles de recordar, ¿ya? Esto es para temas que son muy específicos, ¿ya? Donde hay que recordar un orden de conceptos, ¿ya? No recomiendo que lo utilicen para todos porque si no, uno las olvida en el tiempo, ¿ya? Esto nos permite asociar información con imágenes o con historias para mejorar la memoria, ¿ya? Entonces hay varias que tienen historias y otras que forman palabras que nos ayudan a recordar. Por ejemplo, aquí hay un acrónimo del orden que uno debería seguir en una historia clínica, ¿ya? Que es sample y cada letra se asocia a las preguntas que uno tiene que hacer. Ahora, ¿por qué funciona esta estrategia? Porque transforma datos difíciles en imágenes, palabras, letras o historias más fáciles de recordar. Esto va a ser ideal para listas, secuencias, clasificaciones y procesos. No lo recomiendo para todos los contenidos, solamente para las cosas que nosotros tengamos que recordar dentro de un orden específico. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la concentración y el rendimiento? La concentración y el entorno influyen directamente en la calidad del aprendizaje. Vamos a ver algunas estrategias que potencian la capacidad de enfocarse y rendir mejor. Esto ya lo había mencionado, que es el ambiente de estudio adecuado y lo voy a repetir hasta el cansancio. ¿Cuáles tienen que ser las características de este ambiente de estudio? Que sea un espacio ordenado y limpio, que tenga buena iluminación, natural o artificial, de preferencia natural, que la temperatura sea confortable, idealmente sin ruidos molestos ni distracciones, tratar de alejar el celular y tener a mano todo lo que necesites, cuadernos, libros, agua, importante tener agua cuando estamos estudiando, ¿ya? ¿Por qué tenemos que tener todo a mano? Porque o si no nos estamos interrumpiendo nuestras sesiones de estudio yendo a buscar un material, yendo a buscar otra cosa. Entonces, si todo está junto, nos podemos concentrar en ese momento y aprovechar bien el tiempo. Otro método que ya les había mencionado anteriormente es la técnica Pomodoro, donde uno estudia en sesiones de 25 minutos sin interrupciones y luego toma descansos de 5 minutos. Después de 4 pomodoros se hace una pausa más larga. ¿Cuáles son los beneficios de esta técnica? Que aumenta la productividad sin agotamiento, mejora la gestión del tiempo, refuerza la sensación de progreso y nos permite tener descansos adecuados. Ejercicio físico, ¿ya? También va a ser importante. Tal vez no parezca una estrategia de estudio, ¿ya? Pero va a ser muy importante porque en general, cuando nosotros realizamos ejercicio de forma regular, esto mejora la oxigenación cerebral y reduce el estrés. Además, dentro de estos periodos de autocuidado, nosotros tenemos que considerar también dormir entre 7 a 9 horas para permitir consolidar la memoria y la atención, ¿ya? Como consejo, evitar estudiar hasta tarde si estás cansado y considerar siempre que el descanso es parte del aprendizaje. Como último punto, evitar la sobrecarga de información. Nosotros deberíamos estudiar en sesiones que sean breves pero frecuentes, no más de 4 pomodoros seguidos, ¿verdad? Porque no hay atención que dure tanto tiempo, porque nos cansamos y porque necesitamos un espacio de tiempo para poder incorporar efectivamente esta información que por lo general sucede cuando descansamos, cuando dormimos, ¿ya? Entonces, lo ideal es dividir los contenidos grandes en partes que sean más manejables y alternar algunas asignaturas o tipos de tarea para evitar la fatiga mental. Entonces, por ejemplo, podemos realizar primero una sesión
de estudio, luego generar una sesión en donde necesitamos un nivel de atención medio, como por ejemplo realizar algún trabajo, algo manual, qué sé yo, para que complemente nuestros estudios, y después una sesión que tenga que ver, por ejemplo, con recordar algunos conceptos, con repetir contenidos que ya revisamos en otra sesión de estudio, etc. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Que mejora la retención, reduce la fatiga, nos permite mantener un ritmo constante sin saturarnos y aquí les recomiendo que puedan usar alguna rúbrica o listas de control para ver que efectivamente estamos cumpliendo con todo lo que necesitamos. Aplicar técnicas de estudio adecuadas según el tipo de contenido y estilo de aprendizaje mejora la eficiencia y la retención del conocimiento. Es clave experimentar con diferentes métodos hasta encontrar los que mejor se adapten a cada persona. Eso es todo por este video. Nos vemos en la última parte del curso, el módulo 4. Muchas gracias.